al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que no caigan las palmas, vamos. El Hijo poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo poderoso es nuestro Dios. Todos juntos. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. María es la reina de la paz. Ella es nuestra madre. Sí. Reina. Sí. Reina del amor, que nos das a Jesús, reina de la paz, Es Cristo. ¿Cómo es? Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Las manos hacia arriba. Sí. Poderoso es nuestro Dios, Bautiza. poderoso es nuestro ¿Cómo es? poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso. Que no caigan las palmas, vamos. El Hijo poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo poderoso es nuestro Dios. Todos juntos. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Sí. María es la reina de la paz. Ella es nuestra madre. Reina. reina del amor, Que nos das a Jesús. que nos das a Jesús, reina de la paz. Poderoso es nuestro Dios. Hola. Buenas noches. Bueno, na bebé ese tema que está en la televisión. Pero iba a irte y la ve ya se pesa peno. Porque entonces, yo veitese adelante. Todito vengan adelante. Vamos a ubicarnos en los primeros lugares primero. Todito. Vengan todito. Porque como estamos en la televisión, entonces no tenemos que demostrar que somos chapi, porque si no ya de chapi te ya de pellichu y mona. Eso. Y en todo caso la gente que llega después, vengan que ya ustedes ya a ver yo veo en ese aquí bien adelante. Como castigo, ya que vengo esta tarde, pero yo a ver. Bueno, vengan aquí adelante. Ahí vamos a ubicar todos los asientos, porque si no en la televisión queda feo. Viste que la gente pues mira mucho y entonces tenemos que hacer que sea linda nuestra capilla. Ahí ya hay una camiseta de selección paraguaya. Y en esta paraguaya ella se venía a ganar a mí para Brasil, ve. Sí. Ya ganamos antes allá. Y yo me voy a dar cuenta, de acuerdo, si ganamos o perdemos, va a venir por güey. Va a venir por Bella por ahí. Bueno. pesado. Puras insidias contra los secretos de Lea.
Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa del Señor. Esta acción de gracias las ofrecemos en acción de gracias a la Santísima Trinidad por las familias Yegros González, Tillería Coco, Ramos Tillería, Bernal Benítez, por la conversión de una familia, por la familia Romero Torres, por el viaje de una persona, por el estudio de Rosana Arsenio Aramí, por la salud de Graciela, Fátima, María, Adela, Oscar, Gustavo, José Rodrigo, Alba Rosa, Jocelyn Nicole, Jimena Giselle, Nidia Mercedes, Patricia, Victorina, María Lubina, Roque Marcial. Por los difuntos, Lilian Beatriz, Emilio José, Arsenio, Justino, Pelagio, Albina, Pedro, Antonio, Asunción, Juan, Diana, Victoria, Epifanio, Esteban, Dorotea, José, Miguel, Julio, Seferina, José, Matilde, Octaviano, Gumercinto, Epifania, María Elena, Andrés, María Desideria, Cipriano, Líder, Antonio, Eligio, Felipe, Silvia, Alcides, Zoraida, Benedicta, Ramón, Antonia, Teófilas y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, nos encontramos reunidos en el 6º día del novenario. A lo largo de estos días venimos reflexionando sobre la actitud de la esperanza cristiana, que es el mensaje central del Jubileo 2025. En este día se nos invita a meditar sobre la importancia de la esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados. Durante su vida terrena, Jesús se pasó haciendo el bien y hoy todos nosotros, a ejemplo de nuestro Señor, estamos llamados a ser signos tangibles de la esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Este año jubilar es un tiempo de propósito para superar las indiferencias y hacer presente el amor de Dios en el mundo. Con este deseo en el corazón, iniciemos esta celebración cantando. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alaba al Padre, alaba al Hijo, alaba al Santo Consolador. Alaba al Padre, alaba al Hijo, alaba al Santo Consolador. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. ¡Viva la Santísima Trinidad! ¡Viva! ¡Viva el Padre! ¡Viva! ¡Viva el Hijo! ¡Viva! ¡Y viva el Espíritu Santo! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad.
Bueno, qué lindo que es encontrarnos entonces. Estamos ya en este 6º día de la celebración patronal que estamos preparando. El domingo es justamente la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la generosidad, el amor, la creación, y dice el Hijo que nos redime, o manoa lleva ñanderea ebe curusure. Qué lindo que es eso también, ¿verdad? Y ustedes aquí justamente, todo vecino tiene varias capillas. Aquí entonces ustedes son los más importantes, llevan, porque ven Santísima Trinidad hoy. Bueno, qué interesante que es eso. Y luego lo que hemos celebrado el domingo pasado. ¿Qué fiesta celebramos? ¿Qué solemnidad? Del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, hoy con mucha alegría estamos aquí ya en este 6º día. Tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra vida, tenemos que prepararnos para que entendamos siempre este gran misterio del amor de Dios en realidad. Porque todo se sintetiza en el amor de Dios. El Dios que nos ama, por eso crea el universo, el Padre. El Dios Hijo que nos ama, por eso muere y nos redime y nos saca del pecado. Y el Dios Espíritu Santo, que nos da el dinamismo y que todo esa la lleva como cristianos. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra misa invocando justamente a la Santísima Trinidad. Vamos a hacerlo con entusiasmo porque ya televisaje y más de 200.000 personas esta misa nos están acompañando. Así que entonces vamos a mostrar que somos y vamos a vivir que somos comunidad que reza, comunidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, y lo primero que hacemos al iniciar nuestra misa es reconocernos pecadores ante Dios. Y le vamos a pedir perdón de todos nuestros pecados. Todos arrodillados ante la cruz. El Jesús que muere por cada uno de nosotros y nos da la salvación. Y ahora, arrepentidos de todas nuestras faltas, arrepentidos de todos nuestros pecados, vamos a pedirle perdón al Señor con nuestro canto. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra oración colecta. Oración. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, que es fuente de inagotable fe, esperanza y caridad. Escuchemos atentos sus mensajes para comprender y discernir lo que el Señor quiere que vivamos.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes. Y esto les permite soportar con constancia los sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso, tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Las lágrimas son mi único pan de día y de noche, mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios, y yo volveré a darle gracias, y Él que es mi Salvador y mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que Jesús estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y Jesús les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús. Y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, dándose cuenta enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando ustedes? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Pero para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asustada y asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Jesús resucitado. Viva. Viva el Espíritu Santo. Viva. Y viva la Santísima Trinidad. Viva. Y un fuerte aplauso para nuestra comunidad.
Hola, hola. Bueno, vamos a sentarnos un poquito, vamos a hablar sobre esta palabra de Dios que hoy nos invita justamente en este tiempo, ¿verdad? Ya que le llamamos nosotros el tiempo ordinario. Pequeña bojera. Es decir, el domingo nosotros concluimos una parte demasiado importante de nuestro camino de fe. Y por lo tanto, tenemos que entender qué es lo que estamos comenzando. Va a ser a tiempo ordinario. Tiempo ordinario que dice, peñan de ella para todos los días, veñan de roga, ya puedo veñan de trabajo, ya puedo veñan de capilla, ya puedo, ñay me jave. Es decir, nuestra vida de todos los días. O que dice la ordinario. Es decir, el tiempo cotidiano de cada día. Pero ¿por qué le llamamos así? Esa era la era peisa. Tiempo ordinario, y justamente porque quiere decir que si hay algo ordinario es porque hay algo extraordinario. Hay algo extraordinario. Veáis entonces, queridos hermanos, que lo extraordinario fueron justamente dos momentos importantes, que son los dos grandes misterios de nuestra fe. Primero, ya veré de la Navidad. Jaupea Navidad es el gran misterio porque ñande yara jaeoi o uayeva o ike ñande abetebe oye ya por ñande ishaguabe. Y ese es uno de los misterios más grandes. Dios que renuncia, dice la palabra de Dios, a su condición humana de Dios y se hace humano como nosotros. Renuncia, dice. Oñemo mini, oñemo misi, hoy qué. Hoy cosi yaguareire, porque nosotros veo que somos, y nosotros que somos criaturas. Dios que se encarna en la persona de Jesús, pega coñandela ya celebrada la Navidad. Entonces la Navidad vendrá, él ya celebrando mitad yo nací ya pues bebé. En globo o quedamos en Paca o mía la ña de Boga. No. Detrás de todo eso hay algo más importante. O si no, a todo alguno que tú, pues está la Papá Noel. Mía virore, mía, vea. Plata no es, vamos a vender cualquier virure. Aquí verdaderamente, queridos hermanos, el misterio de la encarnación fue lo más importante. Pero va el año de Yara, lleva hoy Kenia de Betebe justamente para hacer el camino de la salvación. Ahí va esa opa peña de Yara. Kurusure. Ese es su trono. Esa es la forma como él nos ha salvado. Quiere decir, queridos hermanos, que para llegar a la salvación peña de yara de pues nos van llevas de beipombo hazaña de aña de mopoa. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros tenemos que también vea, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana muchas veces ya de y eso es influencia ya también protestante o mi secta acuerdo o mi venga y encuentra el milagro de Dios, todo el milagro de Dios, todo ya de yara llevó. No, mentira. Dios hace en la medida en que nosotros verdaderamente estamos dispuestos y nos esforzamos con los mandamientos de Dios. No robarás, no levantarás el falso nombre de Dios en vano, honrarás a padre y madre. O sea, detalle de coña de la norma, leyes, jaupia, ya de puitimo miara y catoan guaycha la yaguataja ya yapo lleva peñan de yaro yerure de para que seamos felices. Yande con la ya poponado peñan de roga pues lleva peñan de comunidad velaña punero ña enduro peñan de su peñan de abuela ña enduro añañe eno aña enduro peñan de yarañe. Evidentemente, queridos hermanos, que tu chaña cambiada con mundo a peari, tu chaña cambiada con ñan de Paraguay, tu chaña cambiada porque oye ya no ñe mondamos a veima. Dios me oiga, la corrupción la yareco jaya ave es una cosa impresionante. Veñan de ella es la ñan de cristiano, católico, apostólico, romano, ñan de cada uno ñan de romano vende. Entonces, queridos hermanos, entender lo que significa la encarnación quiere decir upeaje y seina y que llevan de pirebe y que hay cuama evalo y cuama evalo ña hinan en diaba eva peñan de yara me endeika tu hanguay de güero guatapen de bebe a en de boeja huella. Bueno, pero eso está en función de qué. Toda esa encarnación en función de lo más importante que quiere decir nuestra resurrección. Apeando el segundo misterio, pero que al final de cuentas la resurrección es el objetivo. Moto ñande la yeguataña, va el añande ya hipotá, ñande recoewi, va el ayebotá.
ser felices. Y resurrección, queridos hermanos, viene de una palabra que está en latín. Japeare con la muchas veces no ya entiende guasu y va a decir la resurrección. La palabra resurrexit, latín, resurrexit. Peyemin, va a decir, con la T al final, resurrexit. Time, resurrexit. Bueno, Jaupeango dice, eña capo a, se me ve. Será yo, será ella capo mañana un bebé, anila netindu de bebé. Pero dice la resurrección, levantarse. Por eso decimos, vos cuando estás muerto, ¿cómo te ponen? A cajón bebé ya areñeno buena. Amba bebé ella pues buena. Resurrección, volver a tener vida, levantarse. Pero eso hay que aplicar, queridos hermanos, a nuestra vida de todos los días. Peabe tiene lección número 1 hoy, porque entonces ñandeña mañana ya es chamba te cobaina. Peñan de ya de resurrección, resurrexit. Ñandeigo ya huerescope a la ñanderoga, pues ya huerescopio ñande pea. En la familia, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con los amigos, a veñan de barrio. Te digo, Jaico ñandeo bebe ñanetín, siempre Jaico. Nunca ni gato y la ñapunga. Este día, por ejemplo, o jugata Paraguay-Brasil, ya. Entonces ya voy a página esa. Bueno, ¿por qué? Porque Alfaro, Gustavo Alfaro, o me eña de la resurrección. Se oí, agendúcuri los primeros partidos de la selección paraguaya. Va esa ñaíguri, ya perde pa. ¿Pende mando va veo? Ya perde pa la partida, ¿no? A ver, Gustavo Alfaro. ¿Y qué es lo que hizo? No cambió a ningún jugador, no hizo nada. Sin embargo, quiere decir que ñande vale y nada. Grandes jugadores, si uno está en toda radio, él nunca no va a ir y las a pisar, nunca. Siempre me he hecho espíritu positivo. La periodista, ¿acuerda alguna vez un balsazo y la micrófono? Sí, pero fulano es tal cosa, y dicen que que aquello. Piensa, va a ir y usted no va a traer otro que valga la pena y que no es pisatronco o lo que sea. Él nunca lo lleva ahí. No, ese muchacho vale oro, usted no sabe. Vea ti oro cuyé, a pesa. Queridos hermanos, quiere decir que la palabra de Dios, la ñandeña genduno, entonces araca evela ñanetindita hina we, ñamaña bebire. Tena ñaneambu, ñañembote baite we, porque ñaneambu. Entonces con diga tuimba evela ya po. La ñaneambu, no ñamaña bebire. Y si nos miramos hacia adelante, porque resurrección quiere decir mirar hacia adelante para poder vencer y para salir de cualquier problema, queridos hermanos. Y nosotros todavía con más fuerza y con más gracia, porque nosotros no estamos pensando simplemente desde un aspecto humano, porque lo humano es caduco, va a decir la palabra caduco, humano. Lo humano se muere. Lo humano tiene vida hasta cierto punto. Vos bebé la ñandeiga tú la llegó. Este día visitaste vaya a los ancianos, vaya a ir a un asilo de ancianos. Un año o cumplí como asilo. Hoy me tengo una cara ahí, por 99 años. Oye, prepara más y me dice, padre, venga el próximo año para festejar mis 100 años. Hey, me dice. Un miércoles, un mañana, un berrín. Dentro de un año voy a cumplir 100 años. Quiere decir que no se abaja. Quiere decir que mira hacia adelante, y cuando uno tiene el deseo de vivir, el deseo de hacer el bien, el deseo de dar lo mejor de sí mismo. Pues ya entonces me dice, 99 años, yo que vaya el año que ya, ni que falta a ti, llega tú la llevaba allá. Anda y cuál, ahorita de Tina, ya, se le diga tú a eso, debe un baile de esta 100, de 99 años, ¿vale? Como vi 4 años, están en venga tú a eso, guri. ¡No! Porque Pecuña Caray realmente se le notaba vida, entusiasmo. Oye, pero vamos para los 100 años. ¡Qué bien! Bueno, apego si yo que voy a decir la resurrección. Entonces indica tú, araca eben va nemoná bebure. Diga tú, entonces digo la tiriri bebure lleva. Apea ina lo ikota ko bebure. Ñanga nada ina. Pende mando age. Tre
3-1 ñaganata. Cali este como y va belleta se. Han ganar la 3-1. Anda se ayudar y doña de ya ñeme, poca tiga veitera. Da ya jamás ahí la mundial, ¿ves? Así que se ayuda a morar. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, hay que mirar hacia adelante. Hay que tener fe, esperanza, porque podemos verdaderamente. Aupéalo y coa cueja es agüecha allí y meme. O huye pegar ahí, entonces somos punenicio acá. Digo, será grevarle. Digo, pea, es jugar, pesa, ya po, pea. ¿De dónde vale? Ya po, tu pea. Aní que yete. Aní la eso sopa, gripao, bebe, irá. No, dale, fuerza, ánimo. Caballo y se diva, dale, ¿de dónde vale? A veces ya ganan ya. A veces ya ganan a Brasil, penda, pero vieja. Pero se comienza a especialmente año por la selección paraguayana. Bueno, a pear, va a ir ese EBM la 3-1. Este día se ha soñado, a pago, o use la número 3. Había tú se mandó a mañana se agenda Santísima Trinidad. Número 30. Ah, vengo número 3, ven la verga. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3. Y entonces yo dije, este día selección para ganar hasta 3-1. Bueno, entre todas las cábalas y todas las cosas, es importante esta primera lección que el Señor nos deja. Entusiasmo, vida, porque eso significa la Pascua. Ese es el misterio más importante de nuestra vida. Tenemos que vencer, tenemos que ser triunfadores. El Señor nos llama para esos, para ser felices. Y eso, como yo le dije, vamos a comenzar por nuestra propia casa. Usted venga niña mañana, entonces ani la ñane tiendete, ani la ya ya tireru, usted ve anda ya pues la ya pues allá. Ani la cristiano y ya ani la cristiano irei. Dos hoy la tupa o no hoy la misa jave no confesarse y hoy etcétera. No, vamos a utilizar de los elementos esenciales que Dios nos regala para que podamos nosotros salir adelante. Ya digo, la yajata vamos a morir lo que sea, ella y puru vete y vehículo, ella y puru vete y coche, ella y puru vete y moto, ella y puru vete y colectivo, ella y puru vete y avión, lo que sea. La lengua es hablan de destino, ¿ve? Y entonces quiere decir que tenemos medios a disposición. Ñande yara siempre ome eñande peñande bairu. La ica tu hanguay ñande. La yeya pojaña conseguí nuestro objetivo. ¿A dónde estamos apuntando? ¿Cuál es tu meta? Eres con la bairu. Tenés un instrumento. Y así, queridos hermanos, el instrumento número 1 de este día peñande yara ñebe oeñas en Duguri. Porque dice que Jesús vuelve a su patria, vuelve a Cafarnaún, vuelve a Nazaret de Cafarnaún, volvió a Cafarnaún. Ojo, ñemo vacaciones mío, ojo, visitarla y pariente cuérabe, Nazaret, Jacoanga o a Cafarnaún. Cafarnaún está ahí sobre la orilla del lago Nazaret, y poná, vete en lugar, ves, como el lago de Upacaraí. Pero tú sabes, porque es como un mar. 21 kilómetros de largo, el lago de Nazaret. A 12 kilómetros de ancho. Muy fáciles. ¿Por qué? Le cambiaste la número. Número 1 y 2, 12. Habría que cambiar. Número 2 y 1. 21 de largo, 12 de ancho. No me interesa la hermana, vea, porque picuama con. Entonces, ahí está Cafarnaún, a la orilla. Un lindo lugar. A veces llega Jesús, ojalá y discípulos cueran y etcétera. Y apenas llega la gente, que uma Jesús, pero hay una cosa interesante porque dice que Jesús estaba en ese lugar y no había lugar ni siquiera delante de la puerta, porque la gente, los endujanguas venían de Yara. A veces tengo que yo llevar a predicar o anunciar la buena noticia de Dios. A la gente ni peor que me diga tú y la gente hoy que ve porque la gente. Y entonces, sin embargo, aquí está la clave. El bairu que el Señor nos ofrece es la misma palabra de Dios, la Biblia. Vea la de bairu, vea la de hoja de ruta, vea la de receta.
Vea lo de esa caña de peñanderape. Vea la de GPS ya es con añan de la moderno vea lleva. Hoy sacan de inde se me embusera allí se arbire Juana. Este es el camino, colamba iruinandera jata a tu destino. Y por eso Jesús dice que anunciaba la palabra. Y aquí viene lo que tenemos que pensar nosotros. De ya llámate con la de comunidad, ya que ya hay sexto día, dice que había uno que era paralítico. ¿Cuál es la característica de un paralítico? Baila paralítico, paralítico. Y estar sin movilizarte, estar como estando en un cajón, por ejemplo, ¿verdad? No te moves, estar ahí sin ganas. Pero la cajón, pero ya coma nomás. Por ejemplo, nomás. La paralítico ni nomás no y no. Inmovilizado. Vea si usted ve palabra, vea. Inmovilizado. Docuey. Pero justamente la diferencia, querido hermano, es que estando vivo, teniendo vida, no cuey. ¿Entendemos? Teniendo vida, no cuey. Vea que hoy pone ahí te imagina porque vea tu chañan de boina. Porque en boina ande ahí, añan de barrio, añan de comunidad, lo que sea, que son jóvenes, que son personas con mucha vida, con mucho entusiasmo, pero no ponen a favor de su familia, a favor de su comunidad. No ya posee va a beber, y ya no va a poseer para el Señor, no va a poseer para dar ese granito de arena y hacer que exista felicidad entre nosotros. Y andego, señor, que ya realiza dentro de la comunidad. La comunidad es lo que a nosotros en realidad nos hace feliz. Por ejemplo, este día la jugada estamos en la partida de la Paraguay-Brasil. Hoy que no la cancha ve. Solamente los árbitros y que la cancha ve. Ando y que la jugador fuera. Y gusto tapio la partida. Y claro que no. ¿Por qué? Anda y ponen la comunidad. Muy la de comunidad. A ver, coñana, 11 jugadores. Oye, bueno, que mueven la pelota de aquí para allá. A veces gusto de mañana, voy a poner a mí, va a eso chutar. Y dentro del partido, vamos a ver de todo. Hoy nos vamos a ver, hoy la egoísta y pelota sea y tariría con la pelota. Hoy otro overecoa lindas cualidades. O hubo yococoa la pelota, pe amo, ya por pique y ave amo, boa sacua. Otro que sabe compartir la pelota con los demás. A otro ahí la amo, arco bigote y más ahora veo mi, no, pues ya enseguida Alfaro es cambiaña de arco bigote ni gatui, a peña pununía y así sucesivamente. Hagan todos los ejemplos que ustedes quieren, pero el paralítico no es simplemente el que está ahí enfermo o lo que sea, sino que el paralítico somos nosotros, queridos hermanos, que muchas veces en Dayaku estaba en la paralítica, y en te ve, la de tu baobe, estaba en la cora ahí en tu mañana, pero no me esei, y eso no está bien. Pero aquí viene una cosa interesante, porque justamente a esa persona, a Pendu Ponaque, porque Pea Ñandé en Guanamajina como comunidad, especialmente Peña Goavejina, la comunidad de Santísima Trinidad. Va Ñandé Yara, la Ñamonguera Jangua, la paralítico Cuerabe. Va Ñandé Yara. Dice que estaba el paralítico, y entonces dice que llegan cuatro personas, 4 hombres. Vienen para agarrar la camilla y llevarle junto a Jesús, porque Jesús es el único que nos puede sanar, queridos hermanos. Yo como sacerdote, 31 años seré de país, y estos oídos han escuchado muchas cosas en 31 años. A una vez apenas se mandó a pita, oye grabar la corazón me vete una vez. O VTI Caray Jamón Beuche, que justamente era un
Atengrapondo, soy paralítico puro y en su vida espiritual de cristiano. Pero ojo la misa ave, una vez ojo la misa ave, las envirecondie, porque las envirecó siempre, ojo, siempre invitarse. A ese otro día me dijo, hoy mi amor, estoy cansado, hoy esto que aquello, hoy siempre con la excusa. Ando hoy. Pero dice que un día, y bueno, cosa envirecó, wow, siempre se invita, tajama, una vez ojo. A veces yo ñemoí en primero banco y hoy la se envíe cuando yo ñemoí bebé a la pa yo llamó que esto que aquello ñepunó la misa mañana de cuál viene va eva la ña responde a nada yo que pesa gente dice gente yo bueno lo que sigo y después me contó y dice en el momento de la misa en el momento en que el país estaba haciendo la consagración del pan y del vino. Ahí se bebe a mañana, cena, y la entiende guasua, bebe a mañana, opi. Allí esa pedaza, a veces no hay cuál va a oye, se pinin pasa, opi, el país, esto es mi cuerpo, etcétera, o presentar el cuerpo de Cristo. De cuál va a oye, pasa, amaga tú, o a veces. Guapo, bebé, oye, mundo y pasa en viejo, va, y lo igual, ya la vecino, ven, va, y guapo, bueno. A ver, apretado, bebé, y se pimba, a veces, a ni muy ponalle, no pasó nada, esa guaya. A ver, segundo momento. Oye, agarrala ahí, el cáliz, ahora, el cáliz. Esta es mi sangre, etcétera, derramada por todo ustedes. Bebé, gato, paz, gato. Bebé, gato, ella la carismático, cuera, y esa, me quedé dormido en el Señor. ¿Entiendes? Oh, ay, te oí, bebé. Se te que va lo lleva ese año más, ya va a estar bebé, a tu ya, oñe mondo y pa' y entero, oñe mondo y va y con lo coay. Oh, amaga tu beca ahí. Bueno, queridos hermanos, esa persona, después de esa experiencia y después de ese encuentro personal con Jesús, paralítico, no se mover, no acompañáis a bebé. Upeye venían de Yarao poco y ese, gente movido a la gran animador de su comunidad. Belleza guava, qué interesante que es. Es decir, estos 4 hombres que vienen para llevarle al paralítico, ¿a dónde le van a llevar? No la vamos a ir al doctor, no la vamos a ir al hospital, ahora al gran médico y al gran doctor, que es Jesús. Nosotros, queridos hermanos, necesitamos ser curados por Jesús. Nuestra vida, nuestra iglesia. Nosotros espiritualmente necesitamos ser tocados por Dios para que podamos entonces cambiar, para que dejemos de ser paralíticos en esta vida. Y se dieron cuenta, queridos hermanos, porque en la Biblia todos los números que aparecen, voy a coger ahí en el estudio de la cabalística numérica, es decir, cada número tiene un significado profundo en la Biblia. Va a ir la U4, ahora ahí se sube. Va a ir U2, va a ir U6, va a ir entre 8 o lo que sea. Va a ir la U4. Porque el número 4, queridos hermanos, significa todo dice la número 4. Porque te hace entender los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Japeaco dice todito, por ejemplo, a esta misa vinieron del norte, del sur, del este y del oeste. Va en o de todas partes, dice, del norte, del sur, del este y del oeste. Vea la número 4. Entonces va a ir en la U entre 4 horas a ese paralítico homogendacio frente a Jesús. ¿Por qué? Porque quiere decir que todito que estamos aquí nosotros somos responsables como comunidad. ¿Para qué, queridos hermanos? Para llevar al paralítico, al enfermo ante el Señor. Upeago y Seina, la pepe y cuano, la pende vecino, pecuano, alguno y upebe que es un paralítico o paralítica, algún joven que es paralítico o paralítica porque está en el vicio, porque está en la caña o porque está en cualquier viroreí,
ando se yo y la tu pao veando do yeje sacasei por el gran médico que es Jesús. Nosotros somos el número 4. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que ser como comunidad el número 4. Porque ñandela ñañe ñanduana ya yesa cuana ya ñandengo hina la comunidad ave. La ñandenda ya ya bueno, si yo que buena. Viendo humo hay ya poñan de deje, a ver la ñande comunidad ave Santísima Trinidad, la ñande ya ya pona. ¿Entendés va yo que buena? Ni sepa inda yumo hay porque senda y me ave venda utebe. La obispo va ahí no sepa de cabaña, usted ahora vaya a trabajar allá y ahí en la capilla de la Santísima Trinidad. Entonces usted se añeñanduta esta se. Yo soy comunidad, yo soy parte de esta iglesia, yo soy parte de esta capilla. Entonces, oye, quereñañe buenuta ñamba, poaña buenita llevas allá pota peñan de yara oye reañande. Y entonces vienen entre 4 y le llevan. Pero miren, queridos hermanos, que no es fácil, no es fácil. Porque para presentarle a Jesús siempre vamos a tener obstáculos. Justamente, no podían acercarle a Jesús a causa de la multitud. Que si que alguna vez señan de tú ahí la ñande tereía llevas allá, sí, sentema hoy, acuetas allá pota apenanita. Pero opere esa cosa, que hay una multitud que no te deja llevarle a ese paralítico ante Jesús. Upeaco dice, todas las tentaciones en el mundo, todas las dificultades en el mundo. Si por ejemplo se mandó, tenía cuña cara ahí o ahí se va ahí. Llegó la yujan a la misa, añona y no van a hacer, la semana de. Porque la semana debió enamorar la paire va a llegar a José debió ñana no a la semana. Cuando ya este hoy, oye vos se lo soba pero huiro reír, porque hoy coña cana ahí. O sea, se dan cuenta, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar una multitud que no te deja acercarte a Jesús cuando nosotros queremos. Yo digo, mala y problema con mundo aveari, mala y problema. Halomba poa. La niña te ando ya pues ya veo, mira cuando hay problema yo. Para mí problema sin va yo cuando ya voy. La omba po antes omba posea oñe puno punini ya po peamos, un mi antiguo ingo le hay problema. A mí otro va allá po. El Papa Francisco ya de Paraguay vengo entonces de feliz memoria llevan de Papa Francisco ya es juguete. Entonces él decía en términos de los cureví de los argentinos no balconear el Papa no balconear se uveaña de nieve anila cora ahí el aremaña. Te digo en la cora ahí en te baña. Cora ahí mañana va a lo y coaina. Ando ya pues va a pegar la isla no balconear. Desde el balcón de mañana los asá que esto que aquello. A mi balcón y mañana los asá. Va un miago y yurupito pama lo ñeo y abuela avisa. Mami hoy cuava y te güey. Mami ve cuña cara y ahora hace mal y pañoleta apea con que juego ruma hoy curi hace 3 días apea papá hoy cuava y te hoy umiala ko anga ya haisina umiala pe cámara ko anga ya huere ko allá ñandero exactamente. Antes no había cámara, ¿verdad? Así en las puertas, etcétera, no había cámara. Pero umima en mi cuera umiala cámara y maguareja mañana Andrés o pillaba y te lo digo andas ahí hoy ve cámara avento vita de seguir hoy ve cámara vea de seguir hoy a ver arriba oñe lleve cámara y yurupito págico y la oñe. Así que querido hermano ya yujutante hoy siempre la multitud que no te deja actuar no te deja presentarle al paralítico para que el Señor le cure. Y el último elemento, queridos hermanos, que vamos a tocar de esta palabra de Dios en este 6º día de nuestra oración y preparación para nuestra gran fiesta de la Santísima Trinidad.
Avengo de iña de beñan de yarañe, que ellos son muy creativos, no se dejan vencer. Ubealañe castellano ve, ya es no se amilanan. Amilanar se quiere decir no pierden el ánimo, no pierden peipe tu cuella lleva, no, oye, mon parece. Vaya boda. Coa bendiga tú y ya hasain. Coa la multitud que nos está trabando el camino. Creatividad, queridos hermanos. Hay coama vaya boda. Ya yo vive techo ari, hañan bobellita techo y ella bobellita veñan como ñandera pisa hoy cote tereía peñan de yarare. Queridos hermanos, así es que peñan de no, y este tiene que ser un compromiso de la comunidad con Anga de la Santísima Trinidad. Quiere decir que ñandendi catu y entonces la yajellante la hojasa hayaico ya eubebejina. Ay, aquí no podemos trabajar porque esto que aquello. No, ante las dificultades tenemos que ser creativos. Ante las dificultades tenemos que encontrar, queridos hermanos, la salida para que la comunidad pueda resurgir. O si no, dayamos ahí move. Así es que, queridos, si estos tres mensajes, Pepe vende más, pero me parece que con estos tres elementos basta por hoy, porque esto nos tiene que ayudar a nosotros también, esencialmente, a ser muy creativos. Por ejemplo, díganme, ustedes me van a responder. Ustedes aquí tienen grupo juvenil, pero ¿cómo va la grupo juvenil? ¿Oí, vaina? ¿Vos de juventud, vaina? ¿Cuántos son? 20. Un aplauso para los jóvenes. 20 a la cuenta. Pues felicita. La anda vende ya no, si no hay cosa vende y pinocho y nada. La vende ya no sé nada. Te la vende ya pusese. Bueno, aquí hay la Legión de María. Voy la vende integrante de la Legión de María. 4 y un socio que está por entrar. 5. Ambos los habitantes, 10.000 a 4, entonces quiere decir que ya puede, vean. Hoy va otro grupo para allá. Grupo de adoración al Santísimo. Hoy va la grupo de adoración al Santísimo. Hoy va la grupo de adoración al Santísimo. 10 a 24 horas que ya le en el día. Jamás esa ve curipando, ando ya curipa y esa quiere decir que faltaña de. Bueno, pero vea aponando un DPM para que entendamos qué quiere decir peñan de yara y hachaña de creativos. Creativos para buscar entusiasmar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adolescentes. Tener siempre actividades que nos muevan y que nos entusiasmen. Usted que le dice por no que la haya pues la hayan de paralítico. La comunidad no puede estar paralítica. Y eso entonces también en tu propia casa. De la de saben a la de membuten a la de nieto miala y paralíticos y nada porque va evento ya pues no usé la tu paove entonces esa de creativa da ego ya antes cintos de sin tareas de teo que se me sabe. De vez en cuando ya pongan ahí vea. Pero nada, la forma, sino que sobre todo creatividad quiere decir entusiasmarnos y hacer entender y llegar el mensaje principal de lo que Dios nos quiere regalar. Entonces, Pepe y Gatuta la ñanecne. Bueno, querido hermano, vamos a seguir nuestra misa y vamos a rezar hoy especialmente por la mamá de nuestro diácono, Antonia, que falleció hoy falleció su mamá, ña Antonia, 76 años. 76 años le cocuña que ahí, pero ya estaba luego postrada, dice, ya estaba enferma en su camita, y bueno, ahora el Señor le llamó. Así es que vamos a rezar por ña Antonia, y vamos a rezar por tu familia, los pésames para todos ustedes, para que se fortalezcan también en el Señor. Y se dan cuenta, a pesar de eso, están presentes aquí, ¿verdad? Y mejor, porque este es el mejor lugar. A ver, ya llega entonces la velorio, allá continuada lleva. Pero queridos hermanos, lo esencial y lo fundamental en este caso es entender que nuestra vida
tiene que estar siempre al servicio de la comunidad. Y al estar al servicio de la comunidad quiere decir que nosotros enseguida salimos de nuestra parálisis. Y ante las dificultades, las multitudes que encontraremos y nos van a poner barrera, porque se creativo formal ajecata el modo y el camino para llegar hasta Jesús. Que así sea. Viva la Santísima Trinidad. Viva Jesús. Viva el Padre y viva el Espíritu Santo. Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Bueno, ahora entonces vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre de misericordia, óyenos. Padre de misericordia, óyenos. Por la Iglesia, para que como madre y maestra ayude, solidarice a los predilectos de Dios, los pobres, enfermos, abandonados, marginados, que guardan con esperanza una vida digna de hijos de Dios. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que por medio del diálogo encuentren soluciones para poner fin a las guerras, a los conflictos, a la violencia de las que tantos pueblos son víctimas. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Por todas las personas que sufren material o espiritualmente, para que Dios les fortalezca, les consuele y encuentren en la acción de los cristianos esperanza, amor y solidaridad. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Por los organismos que día a día muestran el rostro solidario de Dios a tantos hermanos que sufren, por los que están al servicio de los indígenas, de los niños en situación de calle, los marginados y discriminados, para que se sientan animados y fortalecidos su visión. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Por nosotros y nuestra comunidad, para que por la intercesión de la Santísima Trinidad llevemos alegría y esperanza a todos los hermanos que sufren, viendo en ellos el rostro de Cristo. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Hacemos nuestras colectas para el sostenimiento de la capilla. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, bendito la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren de hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre santifica los dones que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos el gracias Señor. al Señor nuestro Dios. Es justo y En necesario. verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuánto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo, sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. Por eso, con los ángeles y los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene, es el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Promombe uñan de Yara Jesucristo, premano Javé, Roero Viare y Covelle Bujá, Eyuñan de Yara Eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa. ¿Cómo se llama nuestro Papa? León XIV. ¿Cómo se llama nuestro obispo? Adalberto. ¿Y cómo se llama nuestro párroco? Daniel. Y todos los catequistas, agentes de pastoral, los que trabajan en esta comunidad, al servicio de la comunidad, Santísima Trinidad,
llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de tu hija Antonia, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así Antonia ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, amigos, conocidos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a todos a contemplar la luz de tu rostro en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Vamos a decir todos juntos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz les no doy. tengas en cuenta nuestros pecados, no tengas en cuenta nuestros sino la fe pecados, de tu iglesia, sino la fe de tu y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. La paz y la unidad. Tú que vives y reinas, tú que vives y por reinas, los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
Con un corazón limpio, acerquémonos al altar para participar del banquete del Señor. Él ha preparado para nosotros la comida y la bebida de su cuerpo y su sangre. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Muy bien, ahora entonces vamos a hacer nuestra oración a la Santísima Trinidad. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle por intercesión justamente de nuestros santos patronos. Como ya les dije, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nuestra oración entonces hoy, consagración a la Santísima Trinidad. Divina Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, presente y operante en la Iglesia y en lo más profundo de mi ser. Yo te adoro, te doy gracias, te amo, por medio de María, mi Madre Santísima, me ofrezco y entrego a ti, consagrándome totalmente a ti, para toda mi vida y para toda la eternidad. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¡Viva la Santísima Trinidad! ¡Viva el Padre! ¡Viva el Hijo! ¡Y viva el Espíritu Santo! Fuerte aplauso para el Señor hoy en este día. Bueno, ahora entonces vamos a escuchar a los encargados de nuestra comunidad. Vamos a escuchar todas las noticias, ¿verdad?, que tienen aquí de la comunidad. Seguimos esperando sus donaciones para la chocolatada que se va a estar realizando el 15, que es el día propio de la Santísima Trinidad, a todos los niños de la comunidad. Estamos recibiendo donaciones de leche, chocolatada, galletita, caramelo, todo lo que puedan acercarnos será más que bienvenido. Y la chocolatada específicamente estamos pidiendo la que es la Pradera, la que viene en sachet. También seguimos teniendo los números de nuestra rifa que se va a sortear el sábado 29 de junio. Primer premio, 300.000 guaraníes. Segundo premio, un termo de tereré, una jarra eléctrica, una jarra Stanley, un termo para mate, un cubrecama polar y un premio sorpresa. Está tan solo 10.000 guaraníes y vamos a estar esperándoles allá en la entrada por si quieran algún numerito. Agradecemos a la pequeña comunidad de Santa Cecilia que nos trajo su aporte de 960.000 guaraníes, así que un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches para todos. Primeramente agradecer al Padre Víctor Cabaño por su sí en nuestra novena, en el 7º día. Padre, queremos darte gracias. Como siempre nos venía a visitar en nuestra capilla y te esperamos el año que viene si Dios así lo permite. Harei Kobeitino. Sí, claro que sí. Padre, ¿puede pasar al frente? Hay una mamá e hija que quiere hacerte un presente, un regalito. ¿Un regalo para quién? ¿Para mí, viejo? Sí, para vos. Pero qué maravilla. Ese un año te tiene que durar para ir a tomar. Te mando ahora ese. Uno a uno. También queremos darle gracias a la comunidad vecina y hermana de San José, que en la persona de su delegada, el coro y liturgia nos visitan en esta noche y le damos también un fuerte aplauso. Queremos pedirle a la delegada, a la hermana Limpia, que también pase al frente, por favor, que le vamos a hacer un presente. Bueno, ñande yañe. Sí, sí. De ahí ya pude imaginar guapa ahí. Y queremos darle gracias también a la familia Bernardino Yegro, que nos donó 12 litros de chocolatada. Un fuerte aplauso, por favor, a esa familia.
Y seguimos con nuestra cantina. Hermanos, por favor, acuérdense que tenemos 2 clases de empanada. Empanada español y castellano es empanada guaraní. Sí, empanada en castellano y español es empanada de mandioca. Guaraní, vea tu pastel mandío. Está en promoción, riquísimo, así que aprovechen. Muchas gracias. Y quiero decirle que mi mamá mañana a las 9 de la mañana será su última morada ya de Chupé. A las 9 de la mañana va a entrar en la parroquia Virgen de las Mercedes de Vallepucú, a todas aquellas personas que me quieran acompañar. Muchas gracias. Mañana, séptimo día del novenario, con el tema Esperanza para los privados de libertad y para los presos que padecen por consumos, dependencia o abuso de violencia y otras adicciones. 18 horas, rezo del Santo Rosario. 18:30 horas, oración a la Santísima Trinidad. 19 horas, Santa Misa. Preside el Fray Hernán Esquecia. Invitados, Capilla San Antonio Abad, coro y liturgia. Están todos invitados, los enfermos de la comunidad, el sector Divina Misericordia y el responsable es el movimiento de visitadores de enfermos. Bueno, primero les agradezco la invitación de poder celebrar con ustedes nuestra propia fe y más todavía en uno de los misterios más grandes de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad, en donde hacemos una gran síntesis de la generosidad y el amor del Padre, la redención, el amor inmenso del Hijo que nos redime, que nos salva por medio de la cruz, y sobre todo que celebramos el domingo pasado la fuerza del Espíritu Santo que nos dinamiza como vida de comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, muchas gracias por esta invitación. Segundo, le agradezco el regalo también. Ella me dijo que ese desayuno me tiene que durar por 1 año. Así que, jauta 1 a 1 mi maní o mi olla. Cada día un maní. Bueno, ahora soy lo diabético a full, así que hay que cuidar hoy. Uno te oiga tus uñas. Pe calcula por una oída. Bueno, y lo tercero es con respecto, ¿verdad?, a nuestro canal, como yo le dije, nave en vivo y en directo. Ya transmití. Pensaba la vender o Bueno, y ande ya arañé. 3 años cumplimos en este año 2025. Y entonces este sueño de que también el Paraguay tenga su propio canal católico, entonces ya es una realidad. 3 años más, ya es ese. Ciertamente que no es fácil llevar adelante por la cuestión siempre un poco económica, ¿verdad? Pero no hay que desanimarse, porque si esta es la obra de Dios, entonces Dios tiene que llevarlo adelante, ¿verdad? Nosotros somos simples instrumentos en las manos del Señor. Y por lo tanto, el Señor tiene que llevar su obra a través de nosotros. Pero eso el Señor no lo hace a través de un cuatijaño. Hoy justamente estábamos hablando que vinieron, ¿cuántos? 4. ¿Y eso qué quería decir? Todos. Comunidad. Así es que yo también vine por allá atrás, pesada la se alcancía. Así es que es la forma como nosotros también mantenemos nuestra acción pastoral. También si ustedes conocen por ahí o están trabajando en alguna empresa, háblenle a su patrón y díganle para que ponga su auspicio. Esa es una forma como nosotros siempre pedimos. Después, la otra manera es también siendo padrinos. Así que también si ustedes quieren ser padrinos, siempre ahí en los programas de la televisión aparece el número telefónico del Padre Cabañas o también el número telefónico de la Fundación Yande Yarañé, donde ustedes pueden enviar un mensaje y ahí entonces se informan bien y después ya pueden hacer un giro a través del teléfono. O si no, también si tienen la cuenta bancaria también pueden hacerlo. Y la tercera manera es así: cuando vamos a las capillas, entonces las capillas también nos ayudan en la medida de su pobreza o de su riqueza. Cada uno da lo que puede siempre para el Señor, para la evangelización. Y les invito ya también a ustedes para el 27 de julio
que es mi cumpleaños, julio, a ni que venga confundina, junio, julio, falta todavía un mes y medio. Y entonces ahí también, para poder juntar fondos, vamos a hacer en ese día, es un domingo 27 de julio, vamos a hacer un almuerzo, primero la misa a las 11 y después el almuerzo, un asado. Ya me regalaron la carne, me falta un poquitito todavía, pero ya casi tengo todo, ensalada también, arecoma ahí, y así otras cosas, mandioca, ya una laza. Y ahí también vamos a hacer una rifa. Cada adhesión va a costar 50.000 guaraníes y la rifa va a costar 10.000 guaraníes. Ya estamos hoy enseguida que vamos a hacer la publicidad. Primer premio 10 millones de guaraníes, segundo premio 5 millones, tercero 2.500.000, entonces 15 premios hermosos, también joyas, toda la gente que nos donan para que nosotros podamos también así mantener nuestro canal. Bueno, así que están todos invitados para ese día, los que quieran participar y quieran ayudarnos participando, así como comunidad, entonces sean bienvenidos y nosotros también le vamos a agradecer muchísimo. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir entonces nuestra Eucaristía, agradeciendo a Dios esta linda posibilidad, ¿verdad?, que tenemos hoy de celebrar nuestra propia fe. Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido hoy en esta Eucaristía, la profesión de nuestra fe en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. ¡Viva la Santísima Trinidad! ¡Viva! ¡Viva el Padre! ¡Viva! ¡Viva el Hijo! ¡Viva! ¡Y viva el Espíritu Santo! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Bueno, y las personas que quieran recibir, yo voy a imponer las manos a las personas que quieran recibir, entonces vamos a formar fila de uno. Mientras vamos cantando con este hermoso coro que hoy nos acompañó. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Con gozo y alegría de haber participado de esta celebración del novenario, llevamos ahora a nuestro entorno la paz que hemos recibido del Señor, con el compromiso de ser signo de esperanza para nuestros hermanos necesitados. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Renuévame, renuévame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Perdóname, Señor, con tu espíritu. Perdóname, Señor, con tu espíritu. Perdóname, Señor, con tu espíritu. Perdóname, perdóname, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Límpiame, Señor, con tu espíritu. Límpiame, Señor, con tu espíritu.
límpiame, Señor, con tu Espíritu. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor